Extremadura es para mí el olor feliz de la infancia, la limpieza inconfundible de una forma de hablar que me perteneció y que de algún modo todavía me pertenece. El susurro perdurable de una legión de antepasados que sobreviven en mí, la hospitalidad antigua de la gente, el color de los atardeceres inacabables del verano, el recuerdo imposible de una patria perdida. Extremadura es para mí el mundo, el mundo. Despierta la ciudad de Cáceres y la Plaza Mayor, que en sus orígenes albergó un mercado y en épocas posteriores numerosas corridas de toros. Las medievales piedras de casonas y palacios sacuden el sueño y se aprestan a contar a quien hasta aquí llegue sus historias de capitanes moros que defendieron la torre del Bujaco y de caballeros cristianos que más tarde forjaron a base de luchas intestinas el devenir de la ciudad. Los palacios reviven para recordar que por aquí anduvo 4 veces la ilustre Isabel la Católica y que a pesar de alojarse siempre en la casa de los golfines de abajo, tampoco tuvo clemencia con aquella familia. Las 2 torres de su mansión fueron víctimas de sus estrictas leyes. Por los antiguos adarves se recuerdan andanzas y correrías, y hasta si alguien lo desea, se da noticia de amores de damas y suspiros de enamorados. Con el primer sol comprendemos que la ciudad está construida a través de puntos de fuga, que aligeran la carga que la mirada tiene que soportar en medio de esta belleza. Fugas que nos llevan al verde de la llanura contemplado al volver una esquina, a la sierra del santuario de la Virgen de la Montaña, y son muchos los que aseguran que cuando la mirada busca la lejanía, atraviesa toda la provincia y abarca hasta Gredos, incluso con sus nieves. Tal vez por efecto de las murallas, parece que la ciudad se mueve en círculos concéntricos. Uno de los centros de esos círculos es la Plaza de Santa María. Hay un mensaje renacentista en ella. En los palacios se confunden trazas góticas con una decoración plateresca, y las ventanas en ángulo vienen a significar un desliz de la moral defensiva y prometen un nuevo orden basado en la confianza. La ciudad antigua de Cáceres es un viaje abierto a la luz y a las sombras de la historia, que se convierte en una metáfora de la vida humana en este rincón de la vieja Europa, una odisea de la identidad y una topografía que ilumina nuestro presente. El viaje del Cáceres antiguo es un encuentro con las estaciones de nuestra cultura, con sus certezas, sus desencuentros, sus inquietudes, un retorno sentimental al ayer que las piedras de granito y pizarra tratan de explicarnos cada día. Cuando la vista se pierde por las tierras de los alrededores de Cáceres, se comprende mejor el rigor con que se construyeron la mayoría de los palacios y casas de su ciudad medieval. Las tierras están desnudas, son casi esteparias, y a pesar de pequeñas ondulaciones y abismos, se las ve todas planas, con una fuerte sensación de infinito. Por todo ello, los artistas y constructores que anduvieron por estos campos no pudieron imaginarse un arte con adornos superfluos. Y no es extraño que la casa se convirtiera en refugio frente a tanta inmensidad. Un refugio de calor en las heladas del invierno. Un refugio frente al polvo y el desierto en el inhóspito verano. Con tanta historia en la mirada parecería esta una tierra vacía, desolada. Y sin embargo, este desierto no es tal.
Hay más abundancia de agua de la que parece y tiene una importancia ecológica absolutamente insustituible. Y estos horizontes amplios y despejados, considerados antaño como de escaso valor paisajístico, a poco que alguien los paladee, descubrirá su sabor. Puede resultar tan intenso como los escenarios naturales más barrocos. El vacío es solo un espejismo, porque en realidad estos campos no pueden estar más llenos de vida. El llano está lleno de caminos que hoy solo utilizan los senderistas y los cicloturistas, pero que antes suponían un continuo ir y venir de gentes. El Casar de Cáceres está íntimamente unido a la Vía de la Plata, la arteria que después fue Cañada Real Soriano Occidental, Camino Real de Santiago y actualmente Calle Larga, desde la que se vertebra la población. Rúas amplias y casas espaciosas en torno a la Plaza Mayor y la Plaza de la Iglesia. El Casar es un pueblo próspero que ha devenido un municipio residencial, dada su cercanía a Cáceres. Y buena muestra de que su mirada se dirige al futuro es este asombroso edificio del arquitecto extremeño Justo García. Una doble parábola de hormigón armado que se pliega sobre sí misma, dando vida a una estación de autobuses. Una hermosa y humilde lección de un pueblo y un arquitecto que confirma cómo la utilidad puede ser creativa y transformarse en arte. El Casar es internacionalmente famoso por sus tortas de queso con denominación de origen. Es ese queso de oveja de excelente crema en su interior que cuando se calienta un poco pierde algo de textura y se convierte en casi líquida, con lo que sirve no solo para consumirla directamente untada en el pan, sino también para cocinar con ella. Era alimento habitual de los pastores, aunque en principio aquel queso atortao era poco deseado porque no lograba una determinada consistencia. Con el tiempo, los amantes de los quesos y del buen comer han descubierto un manjar que todavía es posible encontrar de forma artesanal. En el llano cacereño se esconden ríos, regatos, pequeños arroyos, charcas, humedales. La vida va y viene en ellos y despliega una riqueza espectacular. El río Almonte y sus riberos muestran un paisaje y una fauna en la que se combinan el agua y el bosque mediterráneo. Pasado el Almonte, aparece Monroy. Aunque habitado desde la Edad del Bronce, como atestigua el llamado Tesoro de Monroy, fue también un lugar romanizado, como ponen de relieve los yacimientos de las Aguzaderas. Pero ya en la Reconquista, por su cercanía al Tajo, fue parte de esa tierra de nadie, hasta que fue repoblado por el noble placentino Hernán Pérez de Monroy, que construyó el castillo, propiedad hoy de uno de los pintores más interesantes del panorama internacional.
Navas del Madroño es una encrucijada en medio de la sierra, un cruce de caminos donde crecieron las ventas para acoger a los trashumantes de Cáceres, Brozas y Garrovillas de Alconétar. Una de sus principales características son las chimeneas que se levantan sobre sus tejados, realizadas con un arte poco común, felizmente hoy recuperado. En el pueblo destaca la Plaza Mayor, que se convierte en coso taurino dentro de unos festejos que causan expectación en toda la comarca. Estos pueblos parece que conviven con una dimensión cósmica, la de la cercanía del cielo a esta extensión de tierra desnuda. Un sentimiento que está presente en Brozas, pueblo bello, absolutamente bello y universal. La hermosura y riqueza de Brozas, como en tantos otros lugares, llena hoy de melancolía. Hay algo perdido aquí, en el Palacio de los Bravo o de los Condes de la Encina, en el de los Flores Montenegro, en la Casa de los Argüellos, la de los Tejada o Gutiérrez Flores. Como ocurre también con su fortaleza, remodelada a lo largo de los siglos y con sus remiendos a flor de piel, y con los cruceros, y con la imponente iglesia parroquial de Santa María, hecha toda del granito dorado de estas sierras y estos berrocales. Brozas se suma a los pueblos extremeños que fueron decisivos para que triunfasen las formas del Renacimiento español. Aquí nació Nicolás de Obando, gobernador de las Indias, que sustituye a Colón y a Bobadilla en el gobierno de la Española. Y aquí nació, sobre todo, el brocense, pensador y gramático, un hombre con un ideario original y profundo, elogiado por Cervantes y Lope de Vega, de quien Pinta Llorente dijo: Era el brocense enemigo de formulismos, hostil a los sectarios de la ortodoxia social, con escasa o ninguna reverencia a las formas intangibles y a los reverendos maestros que nacían de su fuerza temperamental y de su llaneza y sencillez, que a la vez le levantaba sobre la mentalidad mediocre y adocenada. Aliseda es una de las puertas de entrada a uno de los paisajes más bellos de toda Extremadura, la Sierra de San Pedro. Paisaje sereno, bosque lleno de clasicismo, lugar de rutas y de cacerías,
Un universo de miradas que comienza en Aliseda, con sus calles empinadas y su indudable sabor serrano. Bañada por el río Pantones, Arroyo de la Luz fue conocida anteriormente como Arroyo del Fresno y hasta hace poco tiempo como Arroyo del Puerco. No se sabe bien si por la existencia de berracos ibéricos o por el jabalí de su escudo. Es un pueblo de anchas calles y casas blancas, algunas de ellas de cierta nobleza, con fachadas que se decoran con escudos. Malpartida de Cáceres, pueblo europeo de las cigüeñas, situada en el llano, a la vista de la esplendorosa Sierra de San Pedro, destaca pronto por la imagen blanca de sus casas. Nunca fue lugar de grandes y poderosas familias, sino más bien una aldea compuesta en su mayor parte por labradores y jornaleros. Es fácil adivinar el quehacer cotidiano de sus gentes, formando corros a las puertas de las casas en las noches de verano y sus paseos a los barruecos. El monumento natural de los barruecos es, sin lugar a dudas, el tesoro de Malpartida, un lugar donde la erosión de los granitos ha creado una sinfonía pétrea de formas, donde busca acomodo una nutrida colonia de cigüeñas blancas que anidan en lo alto de sus bolos. Bello, único, majestuoso, un paraíso donde la mirada pierde su sentido, donde el alma se eleva, donde el pensamiento se confunde con el deseo. El antiguo lavadero de Lanas, el edificio más emblemático del pueblo, se ha adaptado para formar el Museo de Arte Contemporáneo Bostel Malpartida, empeño y consecuencia de la presencia del artista alemán Wolf Bostel en la localidad hasta su fallecimiento. Un centro cultural sin precedentes que aprovecha un complejo arquitectónico comenzado a construir a finales del siglo XVIII y completado en el XIX, según iban surgiendo las necesidades estructurales de la floreciente industria de la lana. Un espacio que queda muy lejos del concepto tradicional de museo. Un lugar donde se encuentran y conviven el arte y la naturaleza. Es como un sueño contemplar el paisaje, adivinar cada sonido, explicar el porqué del nombre de la silueta de las rocas graníticas, escudriñar la vida que se esconde en los matorrales y, sobre todo, interpretar el silencio.
Entramos en uno de los más extensos y mejor conservados parajes naturales de Europa, la Sierra de San Pedro, uno de los reductos que aún hoy conservan su estado natural inicial, sin haber sufrido ningún tipo de alteración. La Puebla de Obando se ubica entre las sierras del Oriana y el Vidrio, a mitad de camino entre Cáceres y Badajoz, sobre un paisaje de tosca belleza, dominando el puerto del Zángano. Su actividad, hoy como ayer y siempre, se centra en la labor de la tierra, el aprovechamiento de las colmenas y una marcada preferencia por el ganado vacuno. La cercana La Roca de la Sierra se asienta en una hondonada. Antes conocida como Aldea de Manzanete o Puebla de Manzanote, la población estaba sobre el antiguo itinerario de Mérida, Portugal, lo que dio lugar al nombre de su calle principal, Portugalejo. El nombre de La Roca de la Sierra le fue dado por cédula real de Felipe III, sin duda por la presencia del conde de la Roca que tenía residencia en la villa. Fue la de Juan Antonio de Vera, primer conde de la Roca, una vida intensa y azarosa, rica y variopinta. De este poeta, prosista, historiador, militar, político, diplomático y cortesano, se dijo que nació en la gloria de un imperio, el de Felipe II, y murió dolorido por la decadencia española tras la caída del conde duque de Olivares y el ocaso del cuarto Felipe. Uno mira estos pueblos, estos paisajes, este ir y venir de sus gentes y comprende de un solo golpe de intuición el argumento vital de esta tierra extremeña. La belleza, el dolor, la alegría, la soledad, el esplendor y la miseria. Aquí está todo lo que somos y fuimos. La trama de nuestra historia y de nuestro singular modo de ser y de vivir.